¿Qué tal, chamas? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, aparezco en YouTube después de desaparecer por probablemente unos 3 años. No sé si es Venus que está retrogradando o si soy yo que estoy en una época de filosofar mucho, pero vengo muy pensativa y dije, vamos a volver a charlar un rato en YouTube, a debatir sobre temas espirituales y sobre lo que ustedes quieran charlar y también a contar cosas que tengo en la cabeza, pasarles información como he hecho siempre. Y decidí este primer video, después de tantos años sin subir contenido, hacerlo sobre un tópico que a lo largo de los años es de las cosas que más me han preguntado. Como saben, yo enseño espiritualidad y brujería principalmente en mis redes sociales, en TikTok, y por lo tanto las cosas que más me preguntan tienen que ver con esto. A la gente le interesa mucho lo que son los rituales. De hecho, el ritual, el trabajo que creo que es más pedido en la historia, no solo a mí, sacándome a mí como bruja, yo diría a todas las brujas, en la historia en general, son los amarres. Pero hay algo que creo que nunca se lo plantean, o quizás a la gente no le interesa averiguar, no lo paran a pensar, y es la historia detrás de los amarres. ¿De dónde sale el amarre? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo fue creado? Todos conocemos lo que es un amarre. Bueno, no empecé por ahí, pero diría que todos conocemos lo que es un amarre, ¿no? Que es básicamente un ritual en el cual yo estoy forzando a alguien a que esté conmigo. Lo estoy amarrando. Amarrar viene de atar, ¿cierto? Entonces estoy amarrando a alguien a estar conmigo. También hablando, antes de ir al chisme de este video, y es la historia de los amarres, les tiro una data que también es como que o no se habla mucho de esto o la gente simplemente lo ignora y con esto se mandan muchas cagadas, y es que piensen algo básico. Cuando yo amarro, por ejemplo, vamos a decir a mi expareja, amarro a mi expareja conmigo. Esta soy yo, esta es mi expareja. Nos ato y nos amarro juntos. Bueno, claro, la gente se olvida de un detalle. Y es que yo estoy amarrando a esa persona conmigo, pero también me estoy amarrando a esa persona. Detalle no menor. Entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar mucho con los amarres también? Yo me amarro con la persona y no me doy cuenta, claro, yo pienso en mi pequeño egoísmo que la persona me va a amar y que solo la persona está amarrada a mí, pero yo también me estoy amarrando y me estoy atando de una manera tóxica prácticamente a querer y amar a esta persona. Entonces, los amarres es algo que no se recomienda hacer, yo nunca se los he recomendado, no es algo sano, no es saludable obligar a alguien a quererte. Chicos, ¿qué es ese egoísmo? ¿Qué? Con tanta gente que hay en el mundo, ¿por qué obligarías a alguien a quererte? No es sano y saludable en una cuestión que cualquiera te lo puede decir, pero en una cuestión espiritual tampoco es buena porque abre puertas para el karma y eso lo vamos a dejar para otro video. El punto es que más allá de si es ético o no es ético hacer amarres, que eso también es para charlar por horas, cuando uno usa un amarre se está atando a esa persona también y eso es algo que no hay que olvidarse. Entonces, ¿estás predispuesto a vos también a obligarte a amar de una manera obsesiva a esa persona? Porque muchas veces la motivación por la cual la gente hace amarres es porque quiero que esa persona vuelva, quiero que esa persona me quiera. Claro, pero ¿vos estás dispuesto a hacerte eso vos también? Creo que es algo que te lo tenés que preguntar, es lo que más te tenés que preguntar antes de pensar en hacerte un amarre. Bueno, después de ese comentario que me parece necesario aclarar, ahora sí, yendo a la historia, vamos a ponernos a profundizar bien, yendo a la historia de los amarres, ¿cómo es que nacen? Porque como decíamos, es algo que es de público conocimiento, más allá de la gente que conoce de brujería, que no conoce, yo creo que todos sabemos de amarres, ¿no? Un poquitito, todos sabemos que existe eso, este gualicho, macumba, amarre, como le llamen en sus países. En Argentina se le llama así, principalmente desde la desinformación, ¿cierto? Pero es lo que más se conoce, de público conocimiento. Ahora, ¿de dónde vienen los amarres? Los amarres son uno de los pocos rituales que diría que existen a día de hoy en la época contemporánea que se mantuvieron perfecto a lo largo del tiempo. Es un ritual muy antiguo, muy antiguo. Se ritualizaba desde el origen de los tiempos. Desde antes que las personas sepan hablar, ya hacían rituales. Y eso lo vamos a dejar para una clase de historia de brujería. Que si les interesa, me lo dicen en los comentarios y lo hacemos. Porque la brujería tiene una historia muy interesante. El punto es que los rituales se hicieron desde el comienzo de los comienzos. Obviamente, mucho antes del cristianismo y todo eso, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno. El amarre es uno de los rituales más antiguos. Como las civilizaciones. Desde que existen las civilizaciones, existen las relaciones. Porque la gente se tenía que relacionar para que existan las civilizaciones, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Entonces, desde el origen, había esos celos y esa posesión que llevaba a hacer cosas para obligar, para intimar al otro. Los amarres vienen desde esa época, o sea que no es algo nuevo. Es algo que sí se mantuvo perfectamente en el tiempo, porque sigue siendo famoso.
No importa cuánto crezcamos tecnológicamente, como sociedad, como lo que sea, siguen existiendo, la gente sigue recurriendo a ello. Solo que lo que sí ha cambiado no es su fama, sino su uso. Y ahí es donde se pone interesante la historia. El amarre estamos diciendo que se mantuvo perfecto a lo largo del tiempo, pero no con el mismo uso, obviamente porque las sociedades van cambiando, entonces el uso medio que va cambiando. ¿Cuándo se creó el amarre? Se creó en una época muy antigua, en la cual obviamente las relaciones de pareja y románticas no eran lo que vivimos ahora en una época contemporánea. No era como que, bueno, yo me pongo en pareja con mi novio y si las cosas van mal, no me gusta cómo me trata, lo que sea, bueno, pumba, nos separamos y listo. Claro, eso es ahora, chicos, recuerden. Pero antes no siempre existió esa dinámica, ni siquiera me tengo que ir mucho atrás en la historia. Me voy 50 años atrás y las mujeres no se podían divorciar, más o menos. Entonces, por ahí va la mano. Antes, las relaciones eran mucho más estrictas, feas, duras, mandatoriales, llámalo como quieras. Principalmente la que más sufría era la mujer. Entonces, históricamente, el amarre es uno de los rituales que se creó para las mujeres. ¿Ok? Esto lo subrayamos en mayúscula. El amarre es uno de los rituales que se creó para las mujeres. Eran las mujeres las que acudían a hacer un amarre. Luego, ahora en la época contemporánea, obvio cualquiera lo puede hacer, pero se creó para las mujeres, porque en una relación de pareja antigua, ¿quién más sufría violencia? ¿Quién más salía perdiendo? Vamos a decir en simples palabras, la mujer. Entonces, este era un hechizo de emergencia para una mujer. Entonces, ¿qué tipo de emergencia? En la historia, el amarre se creó para las mujeres que necesitaban mantener a su marido. Era un recurso de emergencia. Yo veo que mi marido, por ejemplo, no me está dando atención y yo obviamente, vamos a hablar de historia antigua, no podía trabajar, no podía votar, no podía nada, ¿no? Yo vivía para mi marido y mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace una mujer en ese tipo de sociedad cuando ve que su sustento de vida y de casa y de familia se le está yendo, se le está aislando, está perdiendo el interés? Literalmente mi vida y mi estabilidad corre riesgo. Si yo pierdo la atención de mi marido, mi estabilidad corre riesgo. Yo no puedo perder eso. No me puedo permitir perder eso. Entonces tengo que hacer algo. Entonces voy a amarrarlo. Entonces es ahí donde las mujeres acudían a la santería, a las brujas, a las santeras, para que realicen un amarre a su propio marido. Un amarre para yo mantenerlo conmigo, para que no me deje de querer o no se deje de sentir atraído a mí o no pierda el interés. Porque yo literalmente vivo a partir de eso. Mi vida depende de eso. Entonces las mujeres amarraban a sus maridos. Literalmente era para amarrar a tu marido, no era para amarrar ni a un ex, que prácticamente no existía tener ex, ¿cierto? Porque te casabas y con esa persona para siempre. Entonces, el amarre se creó para las mujeres en una situación de emergencia, ¿no? Porque vos no vas a amarrar por diversión, vos amarrás como tu último recurso. Porque siento que mi casamiento está en riesgo y por lo tanto mi estabilidad, mi vida y la de mis hijos, porque probablemente tenías hijos y quizás varios, que era muy normal, está en riesgo. No puedo permitir perder a mi marido. Entonces lo voy a retener. Entonces lo voy a amarrar. Entonces las mujeres acudían a este tipo de rituales y amarraban a los propios maridos. Ese es el origen de los amarres. En la antigüedad estaba muy bien visto en ese sentido, porque era algo casi que necesario. Así como curar el ojeo está bien visto, porque a través de la brujería y la espiritualidad estás curando una mala energía. No es algo que no le tenemos bronca, no le tenemos disgusto a curar el ojeo, es algo dentro del mundo espiritual, de público conocimiento, normal, normalizado, positivo, diríamos, ¿no? Bueno, en esas épocas y por muchísimos años, los amarres fue algo visto de una buena manera, necesario inclusive. Una opción necesaria para las mujeres para mantenerse seguras en su casamiento, en su casa y en su relación. Luego, claro, fue pasando el tiempo, fue avanzando la sociedad, las relaciones, las mujeres comenzaron a tener más derechos, más voz dentro de su propia casa y quizás ya no me veo tanto en la necesidad de retener a mi marido para sobrevivir, sino que quizás ya puedo empezar a sobrevivir yo y ya no te necesito a vos. Entonces el amarre pasó de ser una necesidad a ser más una opción. Lo hago quizás por una cuestión emocional, por si yo quiero hacerlo, pero no porque debo, no porque mi vida depende de eso. Entonces, como les decía al principio, el amarre es algo que existió siempre, pero su uso fue menguando, fue cambiando. Empezó con un tipo de uso para un tipo de público, vamos a decir en simples palabras, y fue menguando, fue cambiando.
Entonces ahora lo uso de una manera más opcional, si quiero, quizás hasta no necesariamente por mi marido, quizás ni siquiera me casé, porque la sociedad ya va avanzando tanto, ¿no? Que hay gente que amarra a una persona que le gusta, ni siquiera con pareja ni nada. Entonces fue transgiversándose un montón, fue más que transgiversando, fue como abriendo, ¿no?, sus puertas a mucho más público en mucho más tipos de situaciones. Y bueno, también fue ennegreciéndose un poco la imagen del amarre porque fue dejando de ser algo necesario y positivo, porque en ese momento generaba un efecto positivo. Literalmente mantenía el bienestar de una casa, de una familia. Ahora se usa el amarre para amarrar a una persona porque desde mi egoísmo quiero que vos me desees, entonces vos vas a estar conmigo. La intención misma del amarre cambió y se volvió un hechizo mucho más malvado que antes. Igual si es para hablar de moral, podemos debatir un montón. Déjenme en los comentarios inclusive su opinión sobre el amarre de antes y su opinión sobre el amarre de ahora, si su opinión es la misma, si les parece que no hay que hacerlo o si les parece que en un tipo de situación es aceptable y en otro tipo de situación no. Yo esto es algo que lo dejo a libre interpretación porque creo que lo lindo de la espiritualidad de tal es que cada uno puede tener su opinión. Hay gente que dice, no, los amarres antiguos eran, al igual que la mayoría de los hechizos antiguos como los hechizos medicinales, hechos a partir de una necesidad. Ahora los hechizos se hacen mucho más por un gusto, por un placer, porque yo quiero esto, porque yo quiero, entonces lo hago. Antes era más, hago un hechizo porque necesito suplir una situación, resolver una situación. Entonces hay gente que parte más de la idea de que antes estaba más justificado y es aceptable. Hay gente que dice no, nunca sería aceptable. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Pero lo que quería pasar a contarles, a chismosearles un ratito hoy, es que hay una historia detrás de ese ritual, de ese trabajo, de ese gualicho, como se dice en Argentina, que siempre hemos escuchado quizás a lo largo de los años de nuestra vida y nunca nos paramos a cuestionar de dónde sale eso. Quizás no era tan malo como pensábamos. O quizás sí. Lo dejo a tu criterio, ya te dije. Pero bueno, en resumen sería eso. Voy a dejar el videito por acá, si no la alargo más. Espero que les haya gustado este mini video y esta mini historia que me parece que debería ser de público conocimiento, así como el amarre lo es, su historia también. Leo sus opiniones en los comentarios y cualquier otro tema que tengan ganas de charlar o de debatir, lo voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima.